Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer para nosotros recibirlos esta mañana a través del Centro de Relaciones Internacionales, las profesoras del área de Política Exterior y en esta ocasión de la materia de Política Exterior de México 2, que estudia el siglo XX mexicano, la maestra Irene Sea, la maestra Consuelo Dávila, la doctora Marlene Alcántara y yo misma. Estamos muy complacidas de que esta mañana nos acompañe el doctor Luis Barrón para hablarnos en esta última sesión de las conferencias, del ciclo de conferencias sobre la política exterior de México en el siglo XIX. Le pediría a la maestra Consuelo Dávila si nos hace favor de presentar a nuestro invitado. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Luis Felipe Barrón Córdoba, por acompañarnos esta mañana. Y bueno, pues hemos revisado sus trabajos y nos parece muy interesante y muy importante que escucharlo esta mañana. El doctor Luis Felipe Barrón Córdoba es licenciado en Economía por el ITAM, es maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, en la Ciudad de México. Y sus líneas de investigación son la historia política, social y jurídica del México contemporáneo y la historia del pensamiento económico. Es también miembro del SNI, es investigador número 1. Ha sido profesor además en el CIDE, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan 3 libros. Uno sobre Carranza en la colección de biografías para niños del INERM en 2018. Otro también sobre Carranza, el último reformista porfiriano, por Editorial Tusquets. Historias de la Revolución en el Fondo de Cultura Económico. Además de muchos artículos y capítulos del libro, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar la política agraria de la revolución bajo la Constitución del 17, en un libro coordinado por Javier Villarreal, que se llama Carranza, legado y trascendencia, publicado por el gobierno municipal de Saltillo. Otro publicado en Francia, por las edición Dussert, y se llama Populismo, Democracia y Sentimientos Morales, el caso de México, y otro sobre el Plan de Guadalupe, origen legal y fuente legítima de la Constitución del 17, en un libro publicado por el INER y la SCJN, que se llama Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente. Pues es un placer tenerlo aquí, doctor, con esta experiencia y con mucho gusto lo escuchamos. Gracias, Rosa. Pues muchísimas gracias. Yo de verdad estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Ya habíamos planeado esta sesión ya con tiempo y los avatares de la pandemia y de toda la situación política del país nos habían pedido tener esta sesión, pero bueno, finalmente aquí estamos y me da muchísimo gusto que me reciban. A todas las personas que nos siguen, les agradezco muchísimo que se tomen la mañana para escucharnos. Y lo que queremos platicar hoy es un poco tratar de analizar la transición del siglo XIX al XX a través de una figura importante para la historia de México, Venustiano Carranza, que ya, por ejemplo, Enrique Krause había denominado puente entre siglos, precisamente, ¿no? La figura de Carranza, su personalidad, su labor dentro de tanto del gobierno de Porfirio Díaz como después en la Revolución, pues nos permite verlo precisamente como una conexión, como un puente
entre el siglo XIX y el siglo XX. Yo en la biografía que escribí de Venustiano Carranza lo denomino el último reformista porfiriano, precisamente porque pues, es un político que se hace dentro del sistema político porfiriano, y esa es la experiencia que él lleva a la Revolución Mexicana, y en ese sentido también, bueno, es una conexión entre el siglo XIX y el siglo XX. Y yo sé que, bueno, las materias que ustedes cursan, las materias que, bueno, estamos tratando en esta sesión tienen que ver con la política exterior, y eso es lo que voy a tratar de explicar un poco. Vamos muy rápido a ver la biografía de Carranza para ver cómo llega a la revolución. Después les platicaré un par de casos, ¿no? Dentro de la revolución que revelan un poco la manera en la que Carranza empieza a desarrollar su visión de las relaciones exteriores, y ya después hablaremos al final un poco sobre lo que, bueno, yo propongo como una hipótesis acerca del origen de la doctrina Carranza de política exterior. Entonces, si les parece, empezamos un poco platicando de dónde sale Venustiano Carranza. Él nace, como la gente comúnmente sabe, en el norte, en el estado de Coahuila, en un pequeño pueblo, Cuatro Ciénegas, que está en el mero centro del estado de Coahuila, en el centro geográfico del estado, ya en colindante Cuatro Ciénegas al Bolsón de Mapimí. Es un pueblo que cuando él nace en 1859, pues obviamente es muy pequeño y está completamente aislado, ¿no? Del resto del estado y del país, ¿no? Es un pueblo que se funda en 1800 y que a lo largo de todo el siglo XIX pues estuvo caracterizado por estar en peligro siempre, ¿no? El ataque de los indios, de las tribus nómadas, seminómadas del norte del país, que iban, atacaban el pueblo, y pues esto mantenía a la población siempre, digamos, vigilante, ¿no? Hay unas cartas preciosas del siglo XIX, de mitades del siglo XIX, en donde pues los políticos en la Ciudad de México avisan, ¿no? A Saltillo, la capital de Coahuila, y al mismo Cuatro Ciénegas, que pues todo el tránsito entre Cuatro Ciénegas, Monclova y Saltillo, pues es prácticamente bajo el riesgo de quien decide viajar, porque no es posible proteger, ¿no? a quienes viajan de una ciudad a otra, ¿no? Ahí nace Carranza en 1859, justo cuando está el conflicto, digamos, más álgido entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Después, como sabemos, pues bueno, está la Guerra de 3 años, después va a venir la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, y es en ese contexto político es que Carranza va a crecer, va a iniciar su etapa escolar ahí en Cuatro Ciénegas, en una familia que está aliada a los liberales. El padre de Carranza, don Jesús Carranza Neira, había sido colaborador lejano del presidente Juárez, pero en la huida de Juárez hacia el norte, cuando viene la intervención francesa, pues el padre de Carranza ayuda a Juárez, se convierte, digamos, en un emisario, en un correo importante para Juárez. Después va a tomar las armas en favor de la República, y a partir de eso la fortuna de la familia Carranza pues va a crecer, porque Juárez los va a premiar con algunas tierras en medio del desierto, ¿no? Ni siquiera en Cuatro Ciénegas, todavía más al norte, ya dentro del Bolsón de Mapimí, un rancho que después se va a hacer famoso en la historiografía, porque es un rancho muy extenso de 30,000 hectáreas, el que tiene Venustiano Carranza en el desierto, en el distrito de Ocampo, en el municipio de Ocampo, pero bueno, la extensión es la que hace que después digan que Carranza era un hacendado, pero bueno, si uno va y visita ese rancho, pues se da cuenta de que en realidad pues no es la extensión, ahí no es importante, ¿no? Cuando uno le dan 30,000 hectáreas de desierto, pues en realidad no hay mucho que hacer. Ese rancho nunca fue rentable, nunca pudo ser explotado, no hay agua. Carranza construyó una presa para
juntar las aguas de un río intermitente que está ahí, de un arroyo intermitente, pero en realidad nunca fue rentable el rancho. Carranza, por tanto, pues va a crecer en la tradición liberal del siglo XIX, va a ir al Ateneo Fuente, ahí en Saltillo, después de completar sus años, digamos, de educación primaria en Cuatro Ciénegas, va a viajar a Saltillo, ahí se va a meter en el Ateneo Fuente, que es uno de estos institutos liberales, ¿no?, que se forman en el segundo tercio, en la segunda mitad del siglo XIX, y ahí pues también va a aprender el punto de vista liberal de la historia, se va a formar en las pláticas familiares, en las sobremesas con su padre, hablando de los liberales, de la intervención francesa, del presidente Juárez. El padre de Carranza también fue cercano a Mariano Escobedo, por ejemplo, y entonces, pues esa es un poco la tradición que va a tener en su familia Venustiano Carranza, y después de estar en Saltillo, en el Ateneo Fuente, va a viajar a la Ciudad de México con su hermano mayor Emilio. Su hermano entra a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Venustiano entra a la Escuela Nacional Preparatoria, y ahí va a terminar su educación formal, puesto que va a tener una enfermedad de la vista que lo obliga a dejar la escuela y regresar a Cuatro Ciénegas, ¿no? Entonces él no va a completar, digamos, la educación superior, ¿no? Su hermano Emilio, en cambio, sí la completa, él se vuelve abogado, y esto es un dato muy, muy importante porque Venustiano siempre va a tener a su hermano Emilio como una referencia, ¿no? En algunas de las cartas que existen todavía de Carranza joven, él pues dice, ¿no?, pues expresa la admiración por su hermano Emilio, y ya después, incluso ya siendo primer jefe del ejército constitucionalista, le va a escribir a sus hijas una carta en donde les dice que él siempre admiró a su hermano y siempre quiso ser abogado, ¿no? A pesar de que él no se estaba preparando para ser abogado en la Escuela Nacional Preparatoria, él se va a quedar con esa admiración, ¿no?, por su hermano y por la ley. Cuando él regresa a Cuatro Ciénegas, pues se va a ir a este rancho que se llama Las Ánimas, ahí en medio del desierto. Ahí va a tratar de mejorar su fortuna, no va a ser muy exitoso en eso, y después va a ser presidente municipal ya de Cuatro Ciénegas. Siendo presidente municipal de Cuatro Ciénegas, se va a enfrentar al gobernador Garza Galán, puesto que pues, el gobernador quería un informe muy, digamos, optimista de cómo estaban las condiciones en el estado para entregar al gobierno de Porfirio Díaz, y Carranza se niega a entregar ese informe, básicamente diciéndole que pues no le puede dar esos datos porque pues la situación en Cuatro Ciénegas pues es bastante precaria, y se enfrenta al gobernador y termina renunciando a la presidencia municipal. Se va a volver a ir a su rancho, y después pues el gobernador Garza Galán, cuando se quiere reelegir en 1908, pues enfrenta una coalición, digamos, de oposición entre la familia Madero, algunos de los Madero ligados a la familia Carranza también, y a otros participantes políticos, digamos, de la política local, que van a hacer que pues, el gobernador pues, renuncie, ¿no? Esto, perdón, no es en 1908, es en 1893. Es esta revuelta, ¿no?, en la que se suma la familia Carranza en 1893, y pues se va a ir el gobernador Garza Galán, y ahí va a entrar a la gubernatura Miguel Cárdenas, que es un conocido de Carranza desde que eran niños, habían ido a la escuela juntos, eran amigos y eran socios en algunos negocios, y Carranza va a regresar a ser presidente municipal de Cuatro Ciénegas. A partir de ahí, bueno, él va a ser un par de veces presidente municipal, y después se va a ir de suplente precisamente de su hermano Emilio al Congreso local. Su hermano era diputado en el Congreso local de Coahuila. Ahí va a ir Carranza de suplente, Venustiano, y después, a la muerte de su hermano Emilio, va a ocupar la curul, ¿no?, que ocupaba su hermano en el Congreso local.
para después finalmente ir al Senado de la República. Las razones por las que Carranza va al Senado de la República pues han sido muy debatidas en la historiografía. Algunos dicen que ya desde entonces Porfirio Díaz lo consideraba un potencial enemigo y prefería tenerlo cerca en la Ciudad de México que tenerlo en Coahuila, ¿no? Lejano en Coahuila y pensando en alguna otra revuelta o algún otro tipo de levantamiento. Y en cambio hay otros en la historiografía que dicen que más bien como era cercano también al general Bernardo Reyes, que era gobernador de Nuevo León, pues llega al Senado de la República, digamos, como parte de la coalición reyista, ¿no? Como un reyista para hacerle contrapeso a los científicos, ¿no? Dentro del Senado de la República. Carranza va a ser senador desde 1901 hasta 1908. En 1908 el gobernador Cárdenas decide no reelegirse, no ir por la reelección, y entonces Carranza decide competir por la gubernatura de Coahuila en 1908. Al principio él piensa que con el apoyo de Bernardo Reyes y de Porfirio Díaz, pero justo 1908, si ustedes recuerdan, pues es el momento en el que está en su punto máximo el enfrentamiento entre reyistas y científicos, justamente unos meses antes de que pues empiece ya todo el conflicto de la sucesión presidencial, ¿no? Que va a ser en 1910, y Carranza, como es un aliado de Reyes, pues acaba perdiendo el apoyo de Porfirio Díaz y pierde esa campaña, ¿no? No puede ser electo gobernador de Coahuila en 1908, va a regresar al Senado de la República y después ya se va a incorporar a la revolución maderista, pero en un segundo momento, ¿no? A pesar de que la familia Carranza y la familia Madero habían colaborado de alguna manera para ir en contra de Garza Galán al final del siglo XIX, pues la relación entre Madero, Francisco Madero y Venustiano Carranza, pues nunca fue una buena relación, nunca fueron cercanos, más bien se tenían desconfianza, era una relación de aliados pero en desconfianza, y por lo tanto Carranza pues no se va a sumar en el primer momento a la revuelta de Francisco Madero, se va a sumar solo hasta un segundo momento, cuando él realmente calcula que el levantamiento puede tener éxito, es cuando se va a sumar, y Francisco Madero pues lo va a respetar un poco, ¿no? La trayectoria política de Carranza, el peso político que tenía Carranza en el Estado, y pues lo va a apoyar para ocupar la gubernatura interina, ¿no? Cuando cae el régimen de Porfirio Díaz, Carranza va a ser gobernador interino, después va a renunciar para competir electoralmente otra vez por la gubernatura. En 1911 va a ser gobernador constitucional de Coahuila finalmente. Va a ser gobernador obviamente por un tiempo muy limitado, porque viene el cuartelazo en la Ciudad de México, la decena trágica, y ahí es cuando Carranza decide levantarse en armas y pues liderar la revolución en contra de Victoriano Huerta, ¿no? Ese es un poco el camino digamos, la trayectoria política de Venustiano Carranza. Insisto, es un político formado en el sistema político porfiriano. En realidad, Carranza nunca fue porfirista. Yo en la biografía que escribí, por eso utilizo el término porfiriano, porque en realidad Carranza nunca fue un porfirista, pero sí es un político formado y forjado en el sistema político de Porfirio Díaz, ¿no? Y en mucho, pues la tradición política, digamos, ¿no? Del siglo XIX, el positivismo incluso, es una tradición liberal, ¿no? La tradición liberal decimonónica que sale triunfante del enfrentamiento con los franceses después del fusilamiento de Maximiliano, pues es la tradición política en la que se forma Carranza y en la que él aprende a hacer política, ¿no? Esto es importante porque precisamente en el artículo que
me hicieron favor de circular, de mi autoría. Esto es muy importante porque ahí yo propongo precisamente que Carranza es un justnaturalista, ¿no? Es un liberal justnaturalista formado en el siglo XIX, con esta visión de que los derechos pues hay derechos naturales, hay derechos que preceden a la formación del Estado y que esos son los derechos que pues son inalienables y que hay que proteger, ¿no? Básicamente, ahí en ese artículo, pues me remito obviamente a la tradición liberal norteamericana, a la Declaración de Independencia en Estados Unidos, que también es justnaturalista, y bueno, a cómo esta tradición va evolucionando en el siglo XIX en México, ¿no? Ahí propongo que la Constitución del 57 es un buen documento para ver cómo se da esta transición en México del justnaturalismo al positivismo, ¿no? Es decir, a esta tradición jurídica que propone que los derechos más bien surgen cuando se forma el Estado, ¿no? Que no son anteriores al Estado, sino que se forman, se nacen igual que el Estado, ¿no? Cuando se forma el Estado, y por eso las constituciones escritas pues reconocen estos derechos, pero bueno, ahí hago esta distinción, ¿no? Los derechos naturales se reconocen, los derechos positivos se otorgan, ¿no? Entonces las constituciones escritas así lo dicen, ¿no? Todo mundo tiene los derechos que otorga la Constitución, que están establecidos en la Constitución, no antes, como es el caso de la Constitución norteamericana, o como es el caso de la misma Constitución del 57, que inicia en su artículo primero diciendo eso, ¿no? Que los derechos del hombre son la base de todas las instituciones, ¿no? Es decir, los derechos son anteriores a las instituciones que están en la Constitución, ¿no? Por eso es importante este preámbulo, por eso es importante un poco entender cómo se forma Carranza, cuál es la tradición política en la que él crece como político, se hace como político. Carranza en todos los sentidos es un político profesional, desde muy joven está metido en la política, y a eso es a lo que se dedica, ¿no? No es como, por ejemplo, Francisco Madero, ¿no? Que Francisco Madero era más bien un empresario que acaba metido en la política, ¿no? Carranza no, es un político profesional y así se forma. Ahora, el otro punto importante de esta formación que tiene Carranza es que él va al Senado y es senador desde 1901 hasta 1909, básicamente 1910, y es en el Senado en donde él va a tener su primer contacto con la política exterior, ¿no? Es el Senado de la República, según la Constitución, el que está encargado de la política exterior del país, y ahí es donde Carranza pues va a tener este primer contacto con la política exterior, va a convivir con los senadores porfiristas, con los políticos, digamos, más importantes del porfiriato. Emilio Rabasa, por ejemplo, es un gran ejemplo. Ahí lo va a conocer en el Senado, va a convivir con él. José López Portillo y Rojas, por ejemplo. Ahí es donde Carranza se va a hacer su idea de lo que es la política exterior, ¿no? En ese momento, pues la tradición de la política exterior mexicana, pues viene de la doctrina Juárez, ¿no? La doctrina Juárez que se forja justamente después de la caída del imperio de Maximiliano y que pues, en su centro tiene la doctrina Juárez los postulados que hacen que a México se le reconozca como un Estado soberano, ¿no? Porque la doctrina Juárez, pues básicamente es una doctrina de política exterior que propone que debe haber una relación igualitaria entre estados, ¿no? Y es lo que hace Juárez, ¿no? Juárez, en el momento que se restaura la República, pues propone, ¿no? Que cualquier país que quiera hacer un tratado con México, pues obviamente tiene que reconocer primero a México como un Estado soberano, y cualquier tratado que firme México tiene que ser un tratado digamos, que beneficie a ambas naciones que firman. Pero es una tradición, digamos, de política exterior para poner a los estados en el mismo plano, ¿no? Ese es un poco el centro de la política
de la tradición, perdón, de la doctrina Juárez, ¿no? Esto es lo que Carranza sabe. Ahora, que Carranza haya estado en el Senado y que haya tenido esta tradición política, pues en realidad no hace que Carranza sea un estadista en términos de política exterior, por supuesto, ¿no? Una cosa es ver los toros desde la barrera y otra ser torero, ¿no? Él nunca había intervenido directamente en la política exterior, ni mucho menos. Y bueno, él llega a la revolución, entra a la revolución y muy rápido tiene que empezar a lidiar con problemas de política exterior, ¿no? Empezando, digamos, porque pues en el momento que se da la decena trágica, está justo la transición en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Del presidente Taft al presidente Wilson, del Partido Republicano al Demócrata, y pues hay una cierta incertidumbre, ¿no? En términos de lo que puede pasar con las relaciones entre México y Estados Unidos en esta transición en Estados Unidos y en esa incertidumbre, ¿no? Recordemos que es el principio del siglo XX, que no tenemos Twitter, ¿no? Como tenemos ahora, para enterarnos de lo que pasa, ¿no? La circulación de las noticias y todo esto, pues obviamente, ¿no? Tiene un retraso y es un poco más oscuro, menos transparente, los rumores, etcétera, no se dan. Y en el momento que Carranza se levanta en armas en 1913, pues él recibe la noticia de que el presidente Taft va a reconocer el gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces ese es el primer problema que él tiene, ¿no? Digamos, ya como líder de la revolución, y pues escribe un telegrama reclamándole al presidente Taft que reconozca un gobierno que es claramente ilegítimo porque surge de un golpe de Estado y del asesinato del presidente constitucional, ¿no? Entonces ahí Carranza, pues esto es una de las cosas que los biógrafos de Carranza pues hemos tenido muchos problemas en explicar, ¿no? Porque Carranza hasta 1913 no es un líder, nunca toma el liderato, ¿no? Él siempre apoya, digamos, a un líder, ¿no? En la revuelta de 1893 en contra del gobernador Garza Galán, él no es el líder, son sus hermanos los que toman el liderazgo. Carranza juega un papel bastante secundario. Después, bueno, en el Senado, pues nunca es, digamos, el líder de la facción reyista, ¿no? Ahí estaban otros reyistas más destacados, como José López Portillo y Rojas, por ejemplo, ¿no? Entonces él ahí, pues no toma el liderazgo. Después, cuando viene la revolución, él no asume el liderazgo en Coahuila, ¿no? Él le ofrece primero el liderazgo a Jerónimo Treviño, al general Jerónimo Treviño. Cuando Jerónimo Treviño pues, no quiere aceptar el liderazgo, él pues, se pone básicamente atrás de Madero, ¿no? y sigue a Madero. Entonces, Carranza hasta ahí no es un líder que veamos que haya sido siempre líder nato, el que tome el liderazgo, y sin embargo, bueno, pues en 1913, muy rápido, cuando decide levantarse en armas con el Plan de Guadalupe, pues empieza a actuar inmediatamente como un líder, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver que es muy importante en su propuesta de política exterior durante la Revolución Constitucionalista, ¿no? Él va a dejar clarísimo que él, como primer jefe de la revolución, es el único que está legitimado, digamos, para hablar en nombre de la revolución y en nombre del país y tome el liderazgo de la política exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso muy famoso en el que Pancho Villa pues se enfrenta a un súbdito de la corona inglesa y lo acaba fusilando, ¿no? Y el gobierno inglés reclama, ¿no? Quiere reclamar, ¿no? A través de el gobierno americano a Carranza. Carranza inmediatamente contesta, ¿no? Si quieren reclamar algo, me tienen que venir a reclamar a mí y yo no acepto mediadores, ¿no? Me tienen que reconocer, digamos, como líder, tienen que venir y hacer el reclamo como debe ser, ¿no? Directamente entre estados. Y esto, por ejemplo, Friedrich Katz, que es el biógrafo, digamos, más destacado de Pancho Villa, en la biografía que escribe de Pancho Villa explica, ¿no? Que para Villa fue un alivio, ¿no? Después de haberse metido en ese problema de haber fusilado a este súbdito inglés, pues gustoso deja que Carranza tome el liderazgo de la política exterior y que dé la cara, digamos, por la revolución, ¿no? Y Carranza lo hace
lo hace muy bien, ¿no? A lo largo de estos años, entre 1913 y 1917, Carranza deja clarísimo que es un nacionalista, que está completamente convencido de que no se puede aceptar ningún tipo de intervención de otros países en la política interior mexicana, y así lo demuestra, por ejemplo, también cuando viene la ocupación de Veracruz en abril de 1914, a pesar de que la ocupación de Veracruz de alguna manera le favorece, ¿no? Porque la ocupación de Veracruz es manifiestamente en contra del gobierno de Huerta. Él inmediatamente dice: las fuerzas norteamericanas tienen que evacuar Veracruz, tienen que salir, no aceptamos ningún tipo de intervención. Y cuando la famosa conferencia ABC, que toma ese nombre a partir de Argentina, Brasil y Chile, que se proponen como mediadores, digamos, en el conflicto tanto interno entre Carranza y Huerta y en el conflicto con Estados Unidos, Carranza manifiesta lo mismo, ¿no? No acepta ningún tipo de mediación, nunca manda representantes a las conferencias en Niágara, en el estado de Nueva York, con la ABC, y es terminante, ¿no? Los norteamericanos tienen que evacuar Veracruz sin ningún tipo de condiciones. Y esto después lo va a repetir después del ataque de Pancho Villa a Columbus en Nuevo México, en marzo de 1916. Pancho Villa ataca a Columbus, esto detona la famosa expedición punitiva que entra al país, y Carranza vuelve a manifestar lo mismo. No puede haber ningún tipo de condiciones para que Estados Unidos abandone el territorio nacional. Da órdenes muy claras al ejército constitucionalista de que en caso de que la fuerza de ocupación de Estados Unidos rebase un cierto límite, entonces pues ni modo, tienen que enfrentarse con ellos, habrá un enfrentamiento militar, pero no puede de ninguna manera aceptar condiciones, ¿no? Y finalmente, pues también lo vemos en el telegrama Zimmermann, ¿no? Este episodio interesantísimo de relaciones exteriores, de política internacional, en donde ya en la Primera Guerra Mundial el gobierno de Alemania le propone a México una alianza militar para permitir que Alemania utilice los puertos mexicanos para reabastecer sus submarinos, a cambio de que si gana Alemania la guerra, Alemania apoya a México para recuperar los territorios que había perdido con Estados Unidos en la guerra de 1846-48, ¿no? Esto es el famoso telegrama Zimmermann, que firma el ministro Zimmermann, por eso le llamamos así al telegrama. Llega a México. Cuando se lo muestran a Carranza, Carranza decide no hacer nada, simplemente manifestar que México es un país neutral. Justo en esos días está llegando el embajador Fletcher, ya cuando se restablecen las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Estados Unidos manda a Henry Fletcher como embajador, Carranza manda a Ignacio Bonillas como embajador a Washington, y justo en ese momento en el que está llegando Fletcher a México, llega el telegrama Zimmermann, y Carranza pues simplemente, pues para decirlo coloquialmente, se hace loco, dice: a mí, yo nunca he visto ese telegrama, yo no sé nada, México es neutral, se va a mantener neutral, y pues no habrá ningún tipo, digamos, de intervención de México en la Primera Guerra, y tampoco aceptamos ningún tipo de condiciones, ¿no? Porque Fletcher al principio sí quería que Carranza se manifestara, ¿no? A favor de Estados Unidos en la Primera Guerra, y Carranza se niega, ¿no? Entonces vemos cómo Carranza va evolucionando como líder, y cómo pues de una manera pues muy expedita, ¿no? En muy poco tiempo lo vemos cómo surge como un líder nacionalista con una idea muy clara de la política exterior, que, como digo en ese artículo que circularon para que leyéramos para esta sesión, pues él de incidente en incidente va desarrollando su teoría de cómo debe ser la política exterior, y que acaba manifestando ya de manera explícita en 1918 en lo que nosotros conocemos hoy como la doctrina Carranza, que él la expresa ya de manera clara, explícita, en su informe de gobierno del 1 de septiembre de 1918.
Ahí también hay en la historiografía algún debate de si pues, en realidad es la de autoría, de su propia autoría, esa manifestación de política exterior, de una doctrina de política exterior, o si hay, por ejemplo, la influencia de Ermila Galindo, que yo digo ahí en ese artículo. Hay otros que dicen que en realidad es Isidro Fabela el que está detrás de la doctrina Carranza. Yo tiendo a pensar que pues más bien es cómo Carranza fue desarrollando su idea de cómo debía ser la política exterior, y ahí en ese artículo pues propongo, ¿no? Como hipótesis que en realidad él sí ve una necesidad de hacer un cambio de la doctrina Juárez a una doctrina que le permita al Estado mexicano no solamente manifestar que es un Estado soberano igual a cualquier otro Estado, sino que tiene la capacidad de relacionarse con los individuos, ya sean mexicanos o extranjeros, a partir del texto constitucional, ¿no? Es decir, si la Constitución garantiza ciertos derechos, pues entonces el Estado tiene que tener los poderes explícitos para poderlo hacer. No solamente reconocer los derechos, sino tener los mecanismos políticos, el poder político para poder garantizar esos derechos, ¿no? Que es la diferencia, digamos, entre decir que los individuos tienen derechos y decir que los individuos tienen garantías, ¿no? Esto es una cosa, por ejemplo, que vemos anterior a que Carranza lo exprese como tal en su exposición de motivos en el Congreso Constituyente en 1916, el 1 de diciembre de 1916. Esto ya lo vemos en Emilio Rabasa, por ejemplo, ¿no? Anterior a Carranza, explicando la diferencia que hay entre un derecho y una garantía. Y Carranza pues así lo manifiesta en el texto constitucional, diciendo, bueno, todos los individuos tienen las garantías que esta Constitución otorga. No solamente son los derechos, como lo hacía la Constitución del 57, sino ya las garantías. Y eso de garantizar esos derechos obliga al Estado mexicano a proteger igual a un residente mexicano, digamos, a un nacional mexicano, que a un extranjero, ¿no? Con los mismos derechos y todo, y esto implica que los individuos reconozcan, aunque sean extranjeros, que son sujetos de la ley mexicana cuando están en México, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en esta doctrina, de la doctrina Juárez a la doctrina Carranza, y eso es lo que yo propongo en ese artículo, ¿no? Ya la doctrina Carranza se va a consolidar después, a pesar del asesinato de Carranza, y que hay un cambio de régimen en 1920, que es el otro artículo que ustedes al que tuvieron acceso, este texto muy, muy bien comentado por Pablo Picato, este texto de Luis Cabrera, que explica, ¿no?, cómo se da un cambio de régimen con el asesinato de Carranza, pero a pesar de ese cambio de régimen, pues se mantiene, digamos, la doctrina Carranza durante toda la primera mitad, prácticamente hasta los años 70, ¿no? Como doctrina de la política exterior mexicana, y es un poco, ahí en ese texto de Cabrera, pues vemos un poco esa crítica, ¿no?, que hace Cabrera al régimen de Obregón, de Huerta, ¿no?, de la Huerta y de Obregón, de digamos, pongámoslo entre comillas, de este entreguismo del régimen que busca a toda costa el reconocimiento de Estados Unidos, ¿no? Cuando Luis Cabrera dice, pues en realidad, pues ni es tan necesario, ¿no? Deberíamos de conseguir el reconocimiento más bien por la política que seguimos y no como un prerequisito para poder hacer esa política, ¿no? Es un poco la crítica que está haciendo Luis Cabrera en ese texto, que me parece magistral, ¿no? Luis Cabrera es un político también que se forma en el sistema, llamémosle carrancista, ¿no? Aprende de política exterior con Venustiano Carranza y es uno de los enviados principales de Carranza, por ejemplo, para Estados Unidos, no solamente para hablar de la revolución y para expresar los principios revolucionarios, sino también para cuestiones muy concretas como para negociar la salida de la expedición punitiva,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Al principio fue Álvaro Obregón el que negociaba la salida de la expedición punitiva. Hay una serie de telegramas que son muy reveladores en donde Obregón le dice a Carranza, ya negocié que a cambio de esto pues se van a salir, ¿no? Y Carranza le contesta, no, a cambio de nada, tiene que ser sin condiciones, ¿no? Y una semana y Obregón le vuelve a decir, bueno, pues ya no eso, pero en cambio les dije que esto, no, nada, tiene que ser sin condiciones, ¿no? Y después de, me parece que es un mes y medio, Carranza le dice a Obregón, hazte un lado y manda a Luis Cabrera a negociar la salida de la expedición punitiva sin condiciones. Esa es la razón principal por la que Luis Cabrera no está en el Congreso Constituyente, por ejemplo, ¿no? Porque está en esta misión de política exterior, que es pues fundamental para Carranza, ¿no? Conseguir la salida de la expedición punitiva y aprobar la Constitución, ¿no? Está jugando en esos dos frentes y manda a su asesor, pues digamos, más al que le tiene más confianza, al que siente más cercano, lo manda a negociar la salida de la expedición punitiva, ¿no? Entonces, no sé si es buen momento, yo creo que para que paremos, y si quieren abrimos un poco a las preguntas, los comentarios y con mucho gusto pues exploramos las cosas que hayan quedado pues no tan claras o las preguntas que tengan, con mucho gusto las atendemos. Muchas gracias, doctor Barrón. Me parece que ha sido un magnífico e interesante recorrido en un tiempo muy breve de este proceso y algunos actores, como llamamos a la conferencia, que nos llevan justamente de la época porfirista, del periodo porfiriano, no, del periodo porfirista a la revolución, que abre pues toda la visión que podemos tener sobre no solo el quehacer internacional de México, sino también de dónde viene, de dónde se nutre ese quehacer, ¿no? ¿Cuáles son las directrices ideológicas y de proyecto de nación que son las que arropan la acción internacional de México? Entonces, yo quisiera, en lo que el maestro Aguilar nos hace favor de remitirnos las preguntas que haya, quisiera pedirle a mis colegas de la mesa si alguien quiere hacer alguna consideración sobre lo que acaba de plantear el doctor Barrón. ¿Qué tal? Ahí me gustaría hacer algunos comentarios. Sí, Irene, adelante. ¿Qué tal? Me pareció excelente la presentación. Leí un texto muy interesante de su autoría, que es precisamente sobre Henry Fletcher, ¿no? Entonces, es interesante porque creo que ahí la tesis central, de hecho, el título dice el embajador que evitó una guerra, ¿no? Yo lo que veo en la exposición no es el de Carranza el preferido de los Estados Unidos. El mismo Katz dice que los Estados Unidos en un principio se inclinan por Francisco Villa, ¿no? Y al final, pues Carranza se va a tener que negociar, ¿no? Y el periodo que va de 1920 a 1900, bueno, hasta la expropiación petrolera, hasta 1940, lo ponemos así, es de negociación. Es de negociación. O sea, no es de que yo no acepto nada, ya que aquí mi ley se cumple, sino va a ser poco a poco, paso con paso. Y en tu artículo, aquí la misión de Fletcher, que al final viene a proteger los intereses norteamericanos contra las medidas radicales que finalmente van a estar en la Constitución de 1917, pues también viene a negociar. O sea, en principio, bueno, es el reconocimiento. Después Carranza juega hábilmente con su apoyo o no su apoyo hacia los alemanes, y creo que va calculando el transcurso de los acontecimientos.
igual con la invasión de, podemos decir, en la cuestión de Columbus, ¿no? Va calculando cómo se van dando los acontecimientos y se pronunció. Y son las circunstancias, finalmente creo, las que le van a dar, bueno, el reconocimiento y el poder a Carranza, y estas circunstancias van a obligar a los Estados Unidos, o sea, ya en guerra, a reconocer en 1915 a Carranza. Dice, bueno, lo aceptamos momentáneamente, vamos a aceptar las medidas radicales y después las negociamos. O sea, por lo pronto tenemos una realidad. Queremos un vecino en paz, nos conviene de alguna manera que sea neutral, pero de ninguna manera de su apoyo a los alemanes. Entonces, no sé qué se opina al respecto. Bueno, yo creo que tiene absolutamente toda la razón. O sea, no solamente es, digamos, cómo Carranza maneja la relación, porque en realidad Carranza no es el que tiene el sartén por el mango en 1915. O sea, Carranza tiene dos problemas muy importantes, ¿no? Uno es que en realidad, aunque hubieran derrotado a Villa en las batallas del Bajío, pues Villa no desaparece completamente del panorama, ¿no? En realidad, pues la expedición punitiva, el ataque a Columbus, pues demuestra que Villa no estaba derrotado y después de la expedición punitiva, Villa sale fortalecido, ¿no? Villa va a ser un actor importante a lo largo de toda la década, ¿no? Hasta 1920. Entonces, Carranza tiene ese problema interno, digamos. También tiene el problema de que Alemania, pues el telegrama Zimmermann más bien es un intento de Alemania por provocar una guerra entre México y Estados Unidos, ¿no? O sea, si México hubiera empezado una guerra con Estados Unidos, pues eso hubiera beneficiado a Alemania en la medida que Estados Unidos no hubiera podido ir completamente libre a la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, las circunstancias son muy importantes y Carranza entiende, ¿no? Pues sí, esto es una cuestión de negociación, pero lo importante también aquí es ver pues qué capacidad se tiene para negociar, ¿no? Justamente Luis Cabrera lo que está reclamando al régimen de Obregón es eso, pues ¿por qué no negocian desde una posición de fortaleza? ¿No? No desde una posición de ir y mendigar, dice él, ¿no? El reconocimiento, que es exactamente lo que al final Carranza está haciendo, exigir el reconocimiento, no mendigarlo, ¿no? Y tomando una posición nacionalista, ¿no? Y una posición muy, muy determinante. Entonces, yo creo que, o sea, su comentario me parece muy atinado porque sí es una situación que obliga, digamos, a la negociación y es verdad que esa negociación pues va a continuar de una u otra manera, sobre todo en la cuestión petrolera, que identifica también Luis Cabrera en ese texto, hasta la expropiación en 1938, ¿no? Entonces, me parece un comentario muy, muy atinado y que amerita, digamos, un estudio, un análisis cuidadoso de lo que está pasando, ¿no? En ese momento, entre 1915, digamos, después de las batallas del Bajío, hasta pues, 1920 que muere Carranza y lo que viene después, ¿no? Pero en el caso de Carranza, pues obviamente hasta su muerte, ¿no? Sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Irene. Gracias, Luis. Quisiera entonces darle la palabra a la doctora Alcántara para que haga su comentario. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Isabel. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Me parece que muy interesante la charla porque además nos presenta justamente esta transición del porfiriato hacia donde vamos la revolución, y a mí me gustó mucho esta presentación que hace usted de Carranza, porque entonces me recuerda el hecho de que a veces perdemos de vista la importancia que requiere justamente también para el proceso de toma de decisiones al personaje, ¿no? Es decir, quién es Carranza, cómo surge, de dónde viene, cuál es su historia, y justamente creo que también es un personaje al que le va a tocar hacer frente, como usted lo acaba de mencionar, a una serie de eventos
que se suscitan justamente en el contexto nacional, que tiene que ver con nuestras relaciones hacia el exterior. Entonces, creo que eso también le va a permitir esa historia que trae detrás, que usted mencionaba, hecha desde el porfiriato, ¿no? Y a lo mejor irnos un poquito más atrás en esta historia que traemos justamente del siglo XIX ya, con esta herencia que se toma de la doctrina Juárez para darle ya una conformación mucho más real a la doctrina Carranza, independientemente de todo esto que hay alrededor de si es de su propia autoría o no. Creo que es aquí en donde sí encontramos ya eso que en su momento había mencionado el presidente Juárez y que yo creo que se pierde un poco en el tiempo por justamente el periodo, ¿no?, del porfiriato que va a hacer esa doctrina a un lado, no se va a presentar esa necesidad de igual a igual, porque finalmente la política exterior del porfiriato pues va a ser, vénganse para acá otra vez, tratando de olvidar y tratando de lo que había sucedido con la intervención francesa, la muerte de Maximiliano, etcétera, y entonces abro, ¿no?, este espacio nuevamente para que los extranjeros regresen. Y luego llegamos a la revolución, como usted decía, y las condiciones pues son completamente diferentes. Como yo también lo hacía mención, Irene, lo que va a venir después de la muerte de Carranza vuelve aparentemente a difuminar lo que ya se había trabajado en la doctrina y volvemos a empezar. Y también está este personaje del que usted hace mención en el caso de Luis Cabrera, y recordamos que Luis Cabrera pues es el que se va a encargar justamente de la muerte de Carranza de contar la historia, ¿no? Desde justamente lo que hace el presidente Carranza. Y creo que aquí lo más valioso para nuestros estudiantes es volver a observar cómo sí es importante conocer al personaje, ¿no? Y no solamente a Carranza, sino a todos los hombres que han formado parte de la historia nacional, y que tiene que ver el presidente Carranza mucho también, como ustedes lo mencionaba, con los temas de política exterior, que muchos habían dicho, como el caso no ahorita el nombre, en el caso de Villa, ¿no? Pues yo hice, yo la regué, y entonces, pero pues es el comando, el que va, el jefe, ¿no?, el que va a tener que hacer frente justamente a esta situación. Y creo que Carranza también nos muestra todos los elementos que se tenían que tener o que se tienen que tener, ¿no?, para hacer frente justamente a nuestras relaciones con el exterior en el momento que sea. Muchas gracias, doctor, por su charla esta mañana. No, al revés, mil gracias por el comentario. Yo creo que sí es, en términos de lo que es valioso para los estudiantes que se quieren meter estos temas, ¿no? Me parece que sí, este balance entre el comentario de Irene y el que haces tú es importante, porque no solamente son las personas, las circunstancias obviamente son importantes, pero si nos fijamos nada más en las circunstancias, entonces nos olvidamos que las personas que están tomando decisiones pues son las que finalmente provocan las circunstancias, ¿no? Entonces sí es importante tratar de hacer ese balance y de tejer muy bien, ¿no?, muy finamente cuando uno habla de política exterior, qué es exactamente lo que está en juego y cómo lo ven quienes están tomando decisiones, ¿no? Es decir, aquí el presidente Wilson obviamente tiene unos intereses, el mismo embajador norteamericano tiene unos intereses, como decía Irene, pues obviamente viene a proteger los intereses de los inversionistas norteamericanos. Carranza tiene intereses también, ¿no? Los distintos jefes revolucionarios pues están viendo también que se está consolidando el nuevo régimen y por lo tanto pues están buscando posiciones de poder y tienen ciertos intereses. Entonces hay que tejer fino y hay que ver el contexto, ¿no? Obviamente no es lo mismo que haya iniciado la Primera Guerra Mundial a que no haya iniciado la Primera Guerra Mundial, lo que cambia la manera en la que estos líderes ven todo el contexto, ¿no? Carranza, yo digo en este artículo al que se refería Irene, del embajador Fletcher, yo digo, pues obviamente Carranza está pensando que Alemania puede ser un contrapeso para Estados Unidos, ¿no? Eso lo había aprendido en el porfiriato, ¿no? Y en esa medida, pues dice, si gana Alemania, pues a mí me conviene, ya no los tengo a estos aquí encima, puedo hacer un contrapeso. Entonces, pues hay cierta germanofilia de Carranza y algunos de sus generales, ¿no?
Entonces, todo esto pues hay que considerarlo y hay que ir tejiendo fino, ¿no? Ahora, el reto siempre, y esto pues se los digo a los jóvenes que quieran entrar en estos temas, el reto siempre es que les van a dar 30 páginas, 25 páginas. Ese es el reto, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tratar de pues conseguir este balance, escoger una idea y tratar de explorar eso con calma, ¿no? Ya después viene el poder escribir un libro con más espacio, etcétera, ¿no? Pero para explorar estos temas a nivel artículo, capítulo de un libro, pues uno tiene que ser muy calculador, ¿no? En términos del espacio que tiene y exactamente cuál es la idea que quieren explorar, ¿no? Bueno, muchas gracias Marlene, muchas gracias doctor Barrón. Consuelo, no sé si quieres comentar algo. Sí, brevemente, porque ya están llegando muchas preguntas de los alumnos, pero sí quisiera decirle que me gustó mucho su presentación. O sea, el texto que nos mandó de su autoría me pareció muy interesante porque justamente logra poner muy en claro cuál es el vínculo entre doctrina Juárez y doctrina Carranza. Que eso, la verdad, yo no lo había encontrado de manera tan clara en ningún texto. Me parece muy importante que los jóvenes y bueno, nosotras mismas tengamos esta visión, ¿no? De cómo transcurre, digamos, la doctrina Juárez a la doctrina Carranza. Pero de su exposición coincido con Marlene, ¿no? Me parece que el hombre y sus circunstancias son fundamentales para entender qué es lo que hace que un líder, ¿no? Pueda llevar a cabo ciertas decisiones de política exterior. Porque si nosotros no tomamos en cuenta la personalidad del gobernante y eso, cómo se formó, cómo fue formando su pensamiento además de los elementos que hacen que un dirigente tome ciertas decisiones, pues no entendemos, ¿no? No entendemos qué sucede. Y entonces nos quedamos con la opinión de los buenos y los malos, ¿no? Los que actúan de determinada manera pues son los malos y los demás son los buenos. Y esto no existe, ¿no? No existe en la realidad. Si a pesar de que nuestra historia oficial haya tratado siempre de catalogar a los personajes de la historia en esta disyuntiva, digamos, ¿no? La verdad es que no, los dirigentes van haciendo lo que pueden con lo que traen puesto, lo que traen ya en términos de su experiencia, de su formación, de sus ideas, y claro, se van a reunir de un grupo de personas que también van a influir en su pensamiento y las mismas circunstancias, ¿no? Que obligan a que se tomen ciertas decisiones en determinados momentos, pero hay que entenderlo así, porque de otro modo, pues nos vamos con la idea de que fulanito, ¿no? Es un conservador o fulanito es, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estuvo muy interesante, de verdad me gustó muchísimo y pues a ver, vamos a las preguntas de los alumnos que están llegando. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Consuelo. Sí, bueno, yo creo que lo planteado hasta ahorita en la mesa, tanto por el doctor como por mis colegas, pues nos deja claro que es un edificio con cientos de ventanas que se pueden abrir para escarbarle a los temas, que da para muchísimo. Por ejemplo, esta continuidad o discontinuidad en aspectos específicos de la doctrina Juárez a la doctrina Carranza, del liberalismo del siglo XIX al liberalismo en el siglo XX, donde estamos, si las ideas conductoras, esta confrontación de proyectos en el siglo XIX se resuelve realmente en la revolución, porque el artículo que leímos todos sobre el análisis que hace Cabrera en 1920, pues nos habla como de un corte, no precisamente del corte que Adolfo Gili hace cuando habla de una revolución interrumpida, sino de otro corte, ¿verdad? Que a mí me hace preguntarme, ¿el siglo XX mexicano
en política exterior y en otras áreas retoma y se hace heredero de la revolución y sus presupuestos, sus conquistas, sus objetivos. Pero ¿hasta qué punto es así? ¿En qué áreas sí y en qué áreas no? Pareciera que hay una continuidad de la idea del nacionalismo revolucionario de Carranza por todos los regímenes posteriores, pero sin profundizar en el siglo XX. Pero habría que revisar con atención cada una de estos momentos y cada uno de estos líderes que conducen la política exterior en el siglo XX para ver hasta dónde sí y dónde no, creo yo, ¿no? Y eso es lo interesante o lo que yo veo de gran atractivo en esta presentación de esta mañana. Bueno, tenemos algunas preguntas. Rodrigo Sandoval nos pregunta si se podría decir que la doctrina Carranza es una evolución de la doctrina Juárez en cuanto a la exigencia del reconocimiento de México y la igualdad entre estados. ¿Y cuál ha sido este impacto? ¿Y cuál ha sido el impacto de estas doctrinas hacia afuera? ¿Quieres que te lea 3 preguntas o vamos una por una? Vamos una por una. Una por una, yo creo, ¿no? Okay. Sí. Bueno, primero agradecerle a Rodrigo su pregunta. Yo creo que sí se puede decir que la doctrina Carranza es una evolución de la doctrina Juárez. Evolución precisamente en el sentido en que no es un corte, no es una cosa completamente diferente, porque la doctrina Carranza también exige el reconocimiento del Estado mexicano en igualdad de condiciones, ¿no? Digamos que la doctrina Carranza construye sobre la doctrina Juárez, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la palabra correcta es la que utilizas aquí, Rodrigo, evolución. Es una evolución de la política exterior mexicana, de la doctrina de política exterior mexicana, ¿no? Que, bueno, responde obviamente pues, al cambio de circunstancias también, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando. La revolución, la Primera Guerra, cambian las circunstancias y Carranza pues evoluciona en ese sentido, ¿no? Ahora, esto ha tenido impacto o relevancia en otros estados, pues yo creo que sí, toda América Latina ha mantenido, digamos, cierta liga con esta doctrina de política exterior. Hay que ser muy claros, ¿no? La doctrina que se llama la doctrina Iago de política exterior es anterior, se expresa antes, en 1904 me parece, en Argentina, se expresa antes que la doctrina Carranza y también exige, ¿no? Este tipo de cosas de que los extranjeros se sujeten a las leyes del país en el que están, de la igualdad entre estados, chicos y grandes, etcétera. Es decir, en ese sentido, la doctrina Carranza no podemos decir que es completamente original, como si hubiera salido de la nada, ¿no? Carranza era un ávido lector de la historia de América Latina. Y seguramente sabía de la doctrina Iago, y él, bueno, simplemente la reexpresa, ¿no? Para las circunstancias de la revolución y el momento de la revolución. Y bueno, ¿no? Un poco para cerrar la respuesta, ¿cuál ha sido la relevancia? Sí, ha sido mucha, yo creo, la relevancia de esta doctrina de política exterior en toda América Latina, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha se mantiene un poco, ¿no? Esto, con cambios igual, creo que el mundo es completamente diferente hoy, la globalización y la liga económica entre estados pues ha cambiado radicalmente y eso ha implicado cambios importantes en la política exterior, pero me parece que ha sido muy, muy relevante, sobre todo para el siglo XX, fue muy relevante la doctrina Carranza. Muy bien, gracias. Diana Morales lo felicita por esta excelente ponencia y pregunta que si bien la doctrina Carranza no solamente es compatible con los derechos naturales, sino también ya establece la obligación del Estado mexicano de garantizar todos los derechos que otorga la Constitución, que es lo que usted señalaba en la presentación.
pregunta, ¿de qué manera el gobierno trató de proteger la libertad individual si los gobiernos y los ciudadanos extranjeros aún no reconocían la soberanía del Estado mexicano como su obligación de garantizar los derechos que la Constitución del 17 expresaba? ¿Realmente brindó resultados positivos o tuvo pocos avances en ese tema? Diana, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí sí hay que ver con mucho cuidado los distintos cortes, ¿no? ¿Qué tanto avanzó Carranza en esto? Pues avanzó muy poco porque realmente su gobierno duró muy poco y estuvo en circunstancias realmente muy difíciles, ¿no? Tanto internacionalmente hablando como en temas de política interior. Carranza realmente nunca controló completamente el territorio mexicano, enfrentó levantamientos de distinto tipo, nunca pudo realmente tener un presupuesto holgado para poder hacer cosas. Es decir, las circunstancias fueron difíciles, ¿no? Y en ese sentido, Carranza avanza muy poco en términos de esto, ¿no? Ahora, sí es muy importante ver, te recomendaría que vieras toda la propuesta de reforma constitucional de Carranza en 1916, porque ligado a esto está toda la reforma de la ley de amparo. La ley de amparo es precisamente el pilar central de la protección de las garantías individuales, ¿no? Que hasta hoy tenemos, ¿no? El amparo es una figura legal que viene del siglo XIX, que viene de la mitad del siglo XIX y que se constituye, digamos, como la manera fundamental en la que un individuo se puede proteger de las acciones del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo protejo la libertad individual? Pues básicamente limitando los poderes del Estado a través del amparo, ¿no? Por un lado, le tengo que dar al gobierno, le tengo que dar al Estado el poder para poder garantizar las garantías individuales, pero por el otro lado, pues le pongo el límite para que no se exceda, digamos, ¿no? Y entonces esté el amparo. Entonces, vale la pena ver en su conjunto la propuesta de reforma constitucional, el texto del 1 de diciembre de 1916, que expone Carranza en el Congreso Constituyente, me parece un texto fundamental de nuestra historia jurídica que hay que leer con calma y analizar con calma, ¿no? Ya después ya vamos a ver que esto va evolucionando y efectivamente pues va a llegar al ápice con la expropiación petrolera, ¿no? Es decir, ahí ya el Estado mexicano va a establecer con claridad que tiene la capacidad política para poder incluso llegar a la expropiación de una industria tan importante como la petrolera, ¿no? Y ahí ya pues, va a quedar claro, ¿no? Si tú eres extranjero y estás aquí, pues más vale que te sometas a las leyes mexicanas, ¿no? También hay que tener en mente que es 1938, si estamos al borde de la Segunda Guerra Mundial, que es en parte lo que le va a permitir al presidente Cárdenas hacer la expropiación, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión que seguramente tendrán en su siguiente curso sobre el siglo XX, ¿no? Sí, muchas gracias. Juan Estrada agradece también la excelente conferencia y pregunta cuál es su opinión sobre la historiografía antiporfirista, incluyendo la política exterior, formulada por la Revolución Mexicana y que tanto ha imperado en los estudios históricos, incluso hasta hoy, como puede verse, por ejemplo, en la educación primaria y secundaria oficiales. Sí, a ver, antes reconozco el error, dije doctrina Iago de política exterior, es la doctrina Drago de política exterior, tiene toda la razón, me equivoqué ahí. Juan, gracias por tu pregunta. A ver, esto de la historiografía es un tema fascinante, de hecho es el tema que escogí para mi primer libro que publiqué con el Fondo de Cultura. Es todo un paseo por la historiografía de la Revolución, por eso el título es Historias en plural de la Revolución Mexicana. Y pues sí, hay una tradición, digamos, antiporfirista, ¿no? de historiografía
que básicamente surge con la revolución. Obviamente la revolución tiene que justificarse a sí misma y por lo tanto pinta al porfiriato como una época oscura de autoritarismo, de dictadura, de entreguismo, etcétera, ¿no? En términos de relaciones exteriores. Y pues ahí está en toda la historiografía del siglo XX mexicano, porque la revolución domina, digamos, ¿no? Como un momento histórico importante en toda la historia del siglo XX de México, ¿no? Entonces, sí está esa historiografía antiporfirista, incluyendo, pues sí, la política exterior, ¿no? En la historiografía en el siglo XX, pues hay una crítica, ¿no? Al gobierno de Porfirio Díaz por haber permitido que los extranjeros vinieran a establecerse, a saquear el país, a esclavizar a la gente, ¿no? En parte, pues obviamente esto tiene pues bases históricas claras, ¿no? Es decir, lo que pasó en Yucatán con las haciendas enequeneras, lo que pasa con los inversionistas en el norte del país, está relacionado a eso, a la huelga en Cananea, por ejemplo, a la huelga en Río Blanco. Pues obviamente todo eso tiene una base, pero sí hay una tradición de historiografía antiporfirista, ¿no? Eso se mantuvo en estos libros de texto que veíamos, ¿no? Pues cuando yo era joven, pues el porfiriato era la cosa más horrible que había en la historia de México, ¿no? Digamos que en el panteón de los malos, pues estaban Santana, bueno, estaba Iturbide, estaba Santana, y después estaba Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, ¿no? Eran así como los 4 más malos. Y ya después, cuando viene la transición a la democracia al final del siglo XX, pues vemos que se abandona un poco esta crítica al porfiriato, se empieza a recuperar el porfiriato como una época sí, autoritarismo, pero de modernización económica, por ejemplo, de haber llevado a México otra vez al escenario internacional, a que se le reconociera a México como un país dentro del concierto de naciones, digamos, ¿no? Como se dice comúnmente, y bueno, va a cambiar el tono, digamos, de los libros de texto de la SEP a partir del año 2000. Ahora, pues estamos viviendo otra vez un regreso, digamos, al antiporfirismo, ¿no? Otra vez Porfirio Díaz se convierte en una cosa espantosa, ¿no? En el peor malo de todas las películas, ¿no? Y estamos regresando un poco a eso, pero pues yo lo que te diría, Juan, es que, mira, los historiadores, pues no estamos para decir si hay buenos o hay malos. Estamos para tratar de entender a los personajes históricos. ¿Por qué los personajes actúan como actúan? ¿Por qué toman las decisiones que toman? Y no si son buenos o si son malos, ¿no? Eso le toca a los políticos o le toca a los curas, no sé, ¿no? Pero los historiadores, pues no estamos, ese no es el negocio de los historiadores, ¿no? Entonces, pues cuando leas historiografía, nada más ten en mente eso, ¿no? Que la historia maniquea de buenos y malos, pues no es la que más te debe importar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nieves Rodrigo agradece la excelente ponencia y pregunta, ¿qué tan importante es la garantía de los derechos humanos en la doctrina Carranza para el contexto internacional de su época? ¿Y qué proyección daba México al implantar estas doctrinas? Tanto amplía la pregunta porque dice cuál es la proyección tanto con la doctrina Juárez como con la doctrina Carranza. Muy bien, gracias, Rodrigo. Bueno, ¿qué tan importante es la garantía de los derechos humanos en la doctrina Carranza? Me parece central, ¿eh? Me parece que es central. Y otra vez, yo sí les recomendaría mucho que leyeran el texto del 1 de diciembre de 1916, porque ahí Carranza explica con toda claridad cuál es su visión de lo que debe ser el Estado, ¿no? Y claramente en ese texto dice, no podemos tener ningún tipo de Estado digamos, decente, ¿no? Que se pueda rescatar si no protegemos la libertad del hombre, ¿no? Entonces, la libertad para Carranza es central, ¿no? Y a partir de la libertad del hombre es que surgen otros derechos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que lo lean con cuidado.
y hagan un análisis de lo que para Carranza está fallando en la Constitución del 57 y que se debe reformar precisamente para poder proteger las garantías individuales, ¿no? Y esto, pues obviamente, es que está ligadísimo con la política exterior, pues obviamente porque México está completamente intervenido en esos años, ¿no? Es decir, México difícilmente puede repeler una ocupación de Veracruz o la expedición punitiva o la presión de los inversionistas, ¿no? Los petroleros y otros. Y entonces sí es muy importante para Carranza esto de garantizar los derechos, pero de todos los habitantes del país, ¿no? Y poner a todos en el mismo plano, que es básicamente una propuesta pues muy liberal, decimonónica, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿no? Ahora, ¿qué proyección daba esto? ¿Cómo se proyecta México en ese momento con la doctrina Juárez y la doctrina Carranza? Pues en el Porfiriato México sí es un país del que se habla bien internacionalmente, es un país que tiene cierto prestigio internacional, ¿no? Ya después, con la revolución, esto va a cambiar, obviamente, y va a tardar México en volverse a establecer como un país importante a nivel internacional. Lo va a hacer primero en América Latina. América Latina va muy rápido a voltear a México y a su tradición revolucionaria como un faro, digamos, de luz que hay que seguir. Y ya después en el mundo, ¿no? Se va a volver a reconocer a México. Y esta doctrina que se repite y se repite y se repite en muchos mensajes de los presidentes de México, tanto dentro de México como internacionalmente, ¿no? México es un país que no acepta la intervención y sobre todo que no acepta intervenir en los asuntos internos de otros estados, pues sí le va a dar cierta proyección a México, ¿no? Esta doctrina de política exterior, por ejemplo, pues va a ser muy importante a la hora de que Estados Unidos interviene en Guatemala en 1954, en la Revolución Cubana en 1959. Van a ser momentos clave, ¿no? En donde México se va a tener que sostener en estos principios de política exterior y que van a ser muy complicados porque obviamente Estados Unidos está esperando el respaldo mexicano, ¿no? Entonces, los presidentes mexicanos van a caminar por una línea muy estrecha, ¿no? En la retórica y en el discurso, mantenerse neutrales y mantener el reclamo de que nadie debe intervenir en los asuntos internos de otro estado y al mismo tiempo pues no perder el apoyo, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, lo van a ver en sus próximos cursos en el siglo XX, ¿no? Es muy interesante este equilibrio que tiene que lograr México como un país revolucionario, pero al mismo tiempo, pues como un país muy conservador, digamos, en términos de la política económica y el respeto a los inversionistas extranjeros, etcétera, ¿no? Es interesante. Va a haber presidentes, obviamente, que lo logren mejor que otros, también dadas las circunstancias, ¿no? Ya lo verán, ¿no? Yo creo que lo van a ver con calma. No sé, creo que la doctora Gaitán se nos congeló. Sí, salió. Pues podemos seguir, si quieren, lo que ella se reconecta, podemos seguir con la siguiente pregunta. Sí, claro que sí. No sé. Esta pregunta que hace Cintia Trejo. Cintia Trejo. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Cómo impactó la doctrina Carranza en el resto de los gobiernos del siglo XX. Pues impactó así. México, pues, tuvo que mantener cuando menos en el discurso este respeto a los asuntos internos de cada estado y de pues no intervenir, ¿no? Al mismo tiempo que pues mantiene una política de respaldo a Estados Unidos en los diferentes conflictos internacionales, ¿no? Ahí insisto, ¿no? Yo creo que los dos momentos clave serían la intervención de Estados Unidos en Guatemala en 1954 y después la Revolución Cubana en el 59. Son dos episodios que había que analizar con mucho cuidado y ver cómo el Estado mexicano reacciona ante eso, ¿no? Pero, bueno, insisto, ¿no? Yo creo que era básicamente la misma pregunta que la anterior.
Sí, sí, claro. Y luego, bueno, Gerardo Gutiérrez, perdón, también habla de lo maravillosa que fue la ponencia, ¿no? Y la Gracias. pregunta es, ¿cuál les considera que han sido los retos o desafíos a los que se ha enfrentado la doctrina Carranza en su aplicación en pleno siglo XXI? ¿Identifica algunos vacíos o lagunas en esta doctrina? Pues, híjole, para el siglo XXI ya nos estamos acercando a un territorio que para mí es muy complicado, ¿no? Porque pues, yo no vivo en el siglo XXI, pero físicamente, ¿no? Psicológicamente y mentalmente, pues casi siempre estoy en el siglo XIX, principios del XX. En pleno siglo XXI, como decía, yo creo que las condiciones han cambiado en el mundo radicalmente, ¿no? La globalización y la integración económica de los países ha llegado a tal grado que ya la política exterior pues, ha cambiado radicalmente en el mundo, ¿no? No es lo mismo lidiar, digamos, como Estado mexicano con el gobierno inglés, con el gobierno alemán, con el gobierno español, que lidiar con la comunidad europea de naciones, ¿no? Eso plantea retos diferentes. No es lo mismo, vemos ahora, por ejemplo, en la política exterior de Estados Unidos, el presidente Trump se enfrentó con el problema, ¿no? En la retórica, quererse distanciar de China cuando la economía norteamericana depende brutalmente de su relación económica con China. Entonces, esto ha cambiado la política exterior en el mundo, ha cambiado la dinámica entre los diferentes países y es difícil, digamos, que no sé, ¿no? Los expertos en política exterior a lo mejor están en desacuerdo conmigo, pero es difícil decir que la doctrina Carranza se mantiene en el siglo XXI, ¿no? Yo diría que no, que estamos en una etapa diferente. Yo creo que la doctrina Carranza llega a su fin realmente como la doctrina del Estado mexicano hasta los años 70. Ya después, con la crisis de la deuda en 82, creo que cambia completamente la política exterior de México. La relación de México con Estados Unidos y Canadá cambia radicalmente con el Tratado de Libre Comercio, obviamente, y yo creo que ahí ya podemos hablar de una política exterior distinta. Entonces, no me atrevería a decir, insisto, yo no soy experto en política exterior y menos en el siglo XXI, pero no me atrevería a afirmar que la doctrina Carranza sigue vigente, para nada. Yo creo que no está ahí. Y los vacíos y las lagunas de la doctrina Carranza, pues no sé tampoco si llamarles vacíos o lagunas, porque la doctrina Carranza trata de resolver problemas específicos que se dan en ese momento. Y en esa medida, pues si uno la trata de ver, digamos, como una cosa más de teoría de las relaciones internacionales, pues sí puede identificar lagunas o vacíos, ¿no? Pero en mi caso como historiador, pues yo veo la doctrina Carranza como un instrumento para resolver ciertos problemas específicos y creo que en ese sentido lo logró, o sea, fue bastante exitoso Carranza en establecer unas bases que le dieran al Estado mexicano la posibilidad de resolver esos problemas específicos, ¿no? Entonces, no sé si hablas con un teórico de la política exterior, de relaciones internacionales, pues muy posiblemente te dé una respuesta completamente diferente, ¿no, Gerardo? Pero si lo vemos específicamente en el momento en el que se manifiesta la doctrina como una herramienta de política exterior, yo diría que la verdad pues fue bastante exitosa. No sé qué opinen mis colegas de la mesa. Yo coincido contigo, creo que atendió momentos específicos. Creo que también herencia de esta revolución mexicana en la revisión que hacemos de política exterior en el siglo XX, pues justamente hasta los 70, como mencionaste, creo que todavía está muy vigente lo que hereda esta doctrina. Después creo que va a haber un cambio, digo, que vuelve a retomar lo que está en la doctrina Carranza, lo que obviamente vamos a encontrar en los 30 con la doctrina Estrada. Y bueno, pues hoy hablamos de los principios de política exterior, ¿no? Entonces, que esos principios también recogen pues esta parte histórica, ¿no? Pero yo creo que ahí sí efectivamente se va diluyendo la importancia de la doctrina
para, como tú lo decías justamente, pues hacer frente a una coyuntura nacional, histórica, muy particular, pero creo que queda ahí y se vuelve a recoger digamos, en otro punto, en otras necesidades de la política exterior mexicana, pero creo que también para nosotros es importante pues no perder de vista esta doctrina. Y algo que yo quería también un poco comentar lo que tú habías dicho, en función de cómo esta doctrina perdura, también va en función de cómo los presidentes del siglo XX, ¿no? Pues la van a retomar o se van a olvidar. Yo me atrevería a veces hasta a decir, para los que la conocían, ¿no? Entonces, creo que cada uno, como comentábamos hace un momento, pues es la coyuntura que cada hombre, Estado, presidente va viviendo, es como justamente va aplicando pues este conocimiento a veces muy amplio para unos, a veces más importante para unos que para otros, en términos del quehacer de política exterior con respecto también a un proyecto nacional, ¿no? Entonces, creo que eso tampoco lo tenemos que perder de vista en los análisis. No sé si Irene y Consuelo quieran agregar algo más a lo que se incorpora. Sí. A mí me gustaría, a ver, Consuelo. No, Irene, si tú quieres. Mira, al respecto, yo considero Carranza muere ya para 1920, ¿no? Entonces lo que queda de Carranza es su legado. La doctrina esta. La doctrina como tal no desaparece, sino lo que cambia es la interpretación que se hace desde el presente hacia el futuro. Y se hace, entonces por eso no es que cambie la historia, los hechos ahí están. Cambia la visión que, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a su ideología, de acuerdo al uso que le queremos dar, que le damos, ¿no? Entonces, la doctrina, pues, de hecho, se va a usar, se va a olvidar, también de acuerdo a las circunstancias. Y está ligado también a lo que nosotros conocemos con el nombre de principios de política exterior, ¿no? Entonces, hablando, podemos decir ya del siglo XX, en el 2000, con Castellera como canciller, dice, bueno, los principios no importan. Lo que él habla de valores absolutos. Y valores absolutos dice, bueno, lo que deben de nosotros ser prioridad es la democracia, es el libre comercio y son los derechos humanos. Y tan es así que a los 7 principios de política exterior tradicionales se le va a sumar uno, que son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto obedecía, bueno, a un plan, a una idea, a una concepción que se tenía de política exterior. Entonces vamos a ver recientemente el uso o el olvido de estos principios, ¿no? Y con el actual presidente, bueno, se vuelve a decir, bueno, todo es, no vamos a intervenir y que no intervenga, ¿no? Y nomás quería nomás hacer una acotación. Mis alumnos están trabajando sobre un personaje político exterior que podía ser un secretario de Relaciones Exteriores o un representante de los Estados Unidos en México, ¿no? En aquella época, remitiéndome a tu trabajo sobre Fletcher, o sea, los ministros sí eran plenipotenciarios. O sea, no existía el internet, no existía, o sea, ellos tenían que interpretar, decidir en un momento dado qué política estaba. Entonces creo que por eso es importante, bueno, figuras como el mismo Rabasa, que también va a tener mucha importancia, inclusive con la Sociedad de Naciones, como los embajadores, ¿no? Entonces, no sé si vale la pena, o sea, hacer, no sé, a lo mejor un trabajo de tesis sobre un personaje en particular. O sea, tenemos nosotros el suficiente material para hacer un trabajo de tesis sobre un personaje particular en el siglo XIX o el siglo XX, principio del siglo XX, o inclusive personajes tan polémicos como John Gavin en la época de la Madrid. No, si es pregunta, yo creo que hay muchísimos personajes sobre los que se Sí. puede hacer un trabajo de tesis, sobre todo a nivel licenciatura, ¿no? En el siglo XX. A mí me encantaría ver más trabajos
sobre todo sobre Isidro Fabela, por ejemplo. Isidro Fabela se va a formar como político y su visión de relaciones exteriores, pues la va a formar en los años de la Revolución, ahí también con Carranza, pero después va a ser destacadísimo en los años 30, por ejemplo, con el presidente Cárdenas. Entonces, Isidro Fabela me parece un personaje central. El mismo Luis Cabrera, yo creo que merece trabajos de tesis que analicen no su labor como secretario de Hacienda o su labor como revolucionario, sino más bien su labor en términos de las relaciones exteriores y de su promoción de la revolución a nivel internacional. Pues digo, yo creo que hay muchos, ¿no? Embajadores de Estados Unidos en México, bueno, debe de haber 20 embajadores que vale la pena estudiar en términos de cómo actuaron en México. Fletcher es uno. No hay muchos estudios sobre Henry Fletcher y menos que se enfoquen sobre todo en su labor dentro de México, que fue muy corta, porque lo llaman muy rápido para hacer consultas y nunca vuelve a México, pero me parece que sí merece ahí un trabajo. Es decir, hay muchos personajes, yo creo que sí, ¿no? Hay un catálogo importante. Está silenciada, doctora, yo creo. Sí. Disculpen la ausencia, aquí la electricidad me falló, entonces, pero ya estoy de vuelta. Creo que se han vertido opiniones muy interesantes, temas de diverso calibre, todas importantes. No sé si Consuelo iba a decir algo antes que hablara la maestra Sea. Sí, algo muy breve en relación a la discusión de los principios y la doctrina de política exterior mexicana. Nada más recordar lo que ya decía el profesor Marcel Merle, en el sentido de que son justamente las rupturas instauradoras, lo que él denomina como las rupturas instauradoras, lo que hace que surja el sentimiento nacional, ¿no? Si las rupturas instauradoras pues son las guerras, los conflictos, las invasiones, las revoluciones, y que hacen que surja un determinado sentimiento nacional que se expresa en la manera en cómo un Estado ve al mundo y cómo se ve en él. Y que eso finalmente es lo que da lugar pues a lo que conocemos como los principios de política exterior, ¿no? Es decir, cómo un Estado se ve frente al mundo y cómo cree que debe comportarse frente al mismo. Y entonces los principios son parte de un legado histórico, de lo que hemos sido, de lo que hemos vivido, cómo hemos evolucionado. Y en ese sentido son, digamos que la doctrina de la política exterior pues, es una doctrina que no varía mucho, es una doctrina que va a muy largo plazo, pero que no quiere decir que no pueda cambiar. Yo creo que en el momento en que las circunstancias vayan, ¿no?, cambiando, también estos principios podrán irse adaptando a las nuevas circunstancias. Sin embargo, yo creo que coincido con las profesoras en el sentido de que este legado es un legado muy importante, ¿no?, que ha sido esencial para que México durante muchos años haya tenido una gran consistencia, una gran credibilidad frente al exterior, ¿no?, en donde todo el mundo sabía cómo México iba a reaccionar, cómo México se iba a comportar, cuál iba a ser la opinión del delegado mexicano. Y bueno, ya en las últimas décadas pues hemos visto cómo esto ha venido modificándose. Sin embargo, yo creo que no es una cuestión de querer o no. Yo creo que esta manera de vernos frente al mundo pues puede irse modificando muy poco a poco y tal vez en algún momento haya alguna modificación en esta que nosotros denominamos la doctrina de la política exterior mexicana. Nada más era esto. Muchas gracias, maestra Ávila. Pues creo que también ha habido bastantes o algunos comentarios provocadores que nos darían pie a, como decía el doctor Barrón hace un momento, a profundizar y a seguir discutiendo estos temas, ¿verdad?
una de las cosas que yo encuentro en los trabajos del doctor Barrón y en lo que yo misma he tratado de investigar es que cuestiones como la doctrina Carranza, por ejemplo, que tienen un momento histórico preciso y una motivación específica y un momento también de horneado, de cocimiento, de preparación, de construcción, que no es, lleva solo unas horas o unos años, tienen que ver con cuestiones fundamentales de esencia, tanto de la propia nación donde se enuncian, como del contexto internacional hacia el que se dirigen. Y yo lo que encuentro es que hay en ese grupo de elementos sustantivos una permanencia. Si bien la doctrina Carranza, por ejemplo, recoge cuestiones de reconocimiento de gobiernos, de igualdad de los estados, de función y utilización de la diplomacia, de la búsqueda del buen trato y de la no intervención, pues son elementos que yo en lo personal sigo encontrando en el sistema internacional. Y yo no oigo que los países con poder digan que las circunstancias del mundo han cambiado para no hacer efectivos sus planteamientos y su forma de vincularse con el mundo. Entonces yo creo que me gustaría como dejar eso para la reflexión. Y pues como el doctor Barrón tiene otros compromisos también, me ha pedido que cerráramos más o menos a esta hora y pues a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Coordinación de Relaciones Internacionales, de las profesoras del área de Política Exterior, doctor Barrón, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por su generosidad esta mañana de compartir con nosotros esta presentación. Creo que nuestros estudiantes, todos los que participaron acá en el chat, agradecen mucho su ponencia y lo felicitan por su trabajo. Sin más, pues estamos cerrando esta sesión agradeciendo a todos en la mesa. Muchísimas gracias. Y pues queda abierta la invitación a seguir trabajando estos temas. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme, gracias por invitarme, por considerarme. Saludos a todos. Ojalá tengan